¿Te has preguntado cómo eran los primeros smartphones antes de que existieran los sistemas operativos modernos como Android o iOS? ¿O mucho antes de que saliera al mercado el primer iPhone o el HTC Dream G1? Pues el concepto de smartphone como lo conocemos hoy nació mucho antes de que estos sistemas operativos y celulares modernos dominaran el mercado, y eran bastante diferentes y primitivos. Mucho antes de las aplicaciones y la llegada de las pantallas táctiles de altas resoluciones y tasas de refresco altísimas, existían dispositivos que sentaron las bases de esta revolución tecnológica, desde teléfonos con 1 MB de memoria RAM y que podían enviar fax hasta el primer dispositivo con una cámara incorporada. Estos precursores eran auténticas innovaciones para su época, así que quédate a descubrir cuáles eran porque ya comenzamos. Hace solo algunas décadas, la palabra smartphone no estaba incluida en el vocabulario de la humanidad, ya que los teléfonos móviles eran solo eso, teléfonos. Pero todo esto cambiaría después de que en la época de los 90, la empresa IBM lanzara el que es considerado el primer teléfono inteligente del mundo. Y es así que en 1994 fue lanzado el IBM Simon Personal Communicator. Este impresionante y funcional teléfono contaba con una pantalla táctil LCD monocromática de 4.5 pulgadas manejada con un lápiz óptico y estaba equipado con un procesador x86 de 16 MHz, 1 MB de memoria RAM y 1 MB de almacenamiento. Ya sé que estas características hoy suenan como una broma, pero en 1994 era una época donde la telefonía celular se limitaba a hacer y recibir llamadas, y ya de por sí esto era un lujo, por lo que el Simon era toda una innovación que permitía enviar faxes y correo electrónico. Y por si fuera poco, incluía la aplicación de calendario, agenda, calculadora y bloc de notas. Además, todo esto funcionaba bajo un sistema operativo propio, desarrollado por IBM, llamado Navigator. Otra característica importante del Simon es que podía conectarse a redes fijas que le permitían acceder a Internet, aunque a pesar de todas estas revolucionarias tecnologías, el celular fracasó en el mercado y más que nada debido a su precio de lanzamiento, que era de unos $899, con un contrato de servicio de 2 años o $1,099 sin contrato. Sin embargo, a pesar de no ser un éxito comercial debido a su alto precio y a la limitada duración de su batería, el IBM Simon sustentó las bases para los smartphones modernos y abrió el camino para futuros desarrollos en la tecnología móvil, ganándose el título del primer smartphone del mundo. Sabemos que en la segunda mitad de los años 90, Nokia dominaba el mercado de los teléfonos móviles con dispositivos accesibles, fáciles de usar y prácticamente indestructibles. Entre sus muchas innovaciones, una de las más destacadas de los 90 fue el Nokia 9000 Communicator, lanzado en 1996, con un precio aproximado de $800, por lo que no era nada barato. Sin embargo, este teléfono, dirigido a un segmento ejecutivo, prometía ser como la oficina en el bolsillo, pues a diferencia de, por ejemplo, el Simon de IBM, el Nokia 9000 Communicator era más potente y no solo permitía enviar faxes, sino que también estaba equipado con aplicaciones de oficina, conectividad a internet, su propio navegador web y un mejor cliente de correo electrónico. Contaba además con 8 MB de memoria, de los cuales 2 MB estaban destinados al almacenamiento del usuario, y una CPU Intel i386 de 24 MHz, todo impulsado por el sistema operativo llamado GEOS. Una de sus mayores innovaciones fue su diseño tipo almeja, que permitía transformarlo en unos pocos segundos de un teléfono tradicional a un dispositivo tipo computadora de mano o PDA, con un teclado QWERTY y una pantalla LCD monocromática de resolución de 640 por 200 píxeles. Sin dudarlo, este celular fue la base de inspiración de Nokia para celulares más modernos que veríamos mucho después, como el Nokia E90 Communicator. Lanzado en el año 2000 con un precio aproximado de lanzamiento de $700, el Ericsson R380 fue especial, ya que este sería el primer teléfono comercializado como un smartphone, debido a sus capacidades avanzadas que iban más allá de las funciones de un teléfono móvil convencional de su época, además de contar con pantalla táctil y las funciones básicas de un PDA, que tenían todos los dispositivos de su rango en esa época. El R380 se diferencia
diferenciaba de la competencia por contar con un diseño compacto y que además utilizaba el sistema operativo Symbian, permitiendo la instalación y ejecución de aplicaciones más complejas que las disponibles en otros teléfonos móviles. El R380 también venía con una variedad de aplicaciones útiles para profesionales, como organizador, calculadora o navegador web, y en términos de conectividad incluía infrarrojo. En el año 2000, dime cuándo fue que tuviste tu primer celular con infrarrojo. Apuesto a que fue al menos unos 5 años después de este celular. De esta manera, el R380 facilitaba la transferencia de datos y la sincronización con otros dispositivos. Estos avances convirtieron en su momento al Ericsson R380 en un pionero del mercado de los teléfonos inteligentes. En febrero del año 2002 llegó al mercado el Palm Treo 180 con un precio inicial de $399, un precio bastante accesible, o al menos en comparación a otros teléfonos que ya hemos visto. Este innovador teléfono, que también ofrecía las funciones de un PDA, permitía a los usuarios gestionar contactos, calendarios y correo electrónico, y otras funciones incluso mientras realizaban llamadas telefónicas. Una de sus características más destacadas de su aspecto físico era el teclado QWERTY, un lujo en aquellos días y símbolo de un segmento corporativo, y que además facilitaba la escritura de correo electrónico y mensajes de texto, con una precisión que los teclados alfanuméricos o las nacientes pantallas táctiles de aquellos años simplemente no podían ofrecer. El sistema operativo Palm OS, propietario de la empresa y del que ya te he hablado en otros videos, añadía otra capa de funcionalidad con su simplicidad y eficiencia, ofreciendo una amplia gama de aplicaciones y una interfaz intuitiva que hacía del Treo 180 un dispositivo atractivo, fácil de usar y muy bien equipado. Si bien los teléfonos móviles que ya mencioné incluían funciones similares, el Palm Treo se destacaba principalmente por su diseño compacto y ligero, lo que lo convertía en el compañero ideal para aquellos que necesitaban llevar consigo toda su vida digital en un solo aparato. Bueno, realmente, ¿qué vida digital podrían tener en el año 2000, verdad? Pero bueno, su precio mucho más económico que la competencia lo convertía en una excelente opción para las personas de negocios medio tacañas. También en el año 2002, BlackBerry lanzó el 5810, un dispositivo que rápidamente se convirtió en el favorito de los profesionales. Con un precio de lanzamiento de $549, este aparato no solo era un teléfono, sino una potente herramienta de trabajo. El dispositivo tenía una pantalla cuadrada de 160 por 160 píxeles, 8 MB de memoria RAM y una batería de 900 mAh, características que nuevamente hoy parecen modestas, pero que en su época eran suficientes para mantener a los usuarios conectados con su oficina, incluso mientras estaban en movimiento o en viajes de negocios, facilitando su transporte. El diseño del dispositivo, que era compacto, ligero y con un peso de 133 gramos. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba al 5810 de sus competidores era su enfoque en el correo electrónico, que estaba pensado para ser el mejor amigo de los empresarios, permitiéndoles gestionar su correo de manera eficiente y rápida, incluso con la limitada conectividad 2G de aquel entonces. Además, también contaba con el teclado QWERTY característico de la marca, algo poco común en celulares normales de esos años, lo que elevó su popularidad entre los usuarios que necesitaban productividad al alcance de sus manos. El Sony Ericsson P800, lanzado en septiembre de 2002 con un precio inicial de $800, fue un modelo revolucionario para su tiempo, ya que fue uno de los primeros celulares en contar con cámara. Además, otros aspectos por los que destacaba era por su pantalla TFT resistiva de 2.9 pulgadas, con una resolución de 208 por 320 píxeles, que aunque modesta para los estándares actuales, ofrecía una experiencia táctil avanzada en su época. En cuanto a la cámara, también era bastante modesta, siendo ni siquiera de 1 megapíxel. 0.3 megapíxeles era lo que te ofrecía para capturar momentos. Debemos no ser tan críticos, ya que fue una era donde la cantidad de los megapíxeles apenas comenzaba a importar. Además, el smartphone brindaba una experiencia de usuario fluida gracias a su sistema operativo Symbian 7.0 y potenciado por un procesador de Philips llamado Nexperia PNX 4000 con una asombrosa velocidad de 156 MHz.
En cuanto al almacenamiento interno, contaba con 16 MB, aunque eso sí, ampliable mediante memory stick, suficiente en ese entonces para guardar tus datos esenciales o fotos sin problemas. En cuanto a la conectividad, el P800 era bastante avanzado, ofreciendo Bluetooth, infrarrojo y soporte para redes GSM, lo que lo hacía un dispositivo versátil y bien conectado para su tiempo. Sin duda, este celular fue un hito en su tiempo, abriendo el camino a muchos de los avances que hoy damos por sentados, tan simples y esenciales como la cámara. Y seguimos en el mismo año, siendo el 26 de junio de 2002 cuando Nokia lanzó al mercado un teléfono que también marcaría un antes y un después en la historia de los smartphones y los celulares en general. Me refiero al Nokia 7650. Con un precio aproximado de $600, este dispositivo no solo resultaba elegante y diferenciador por su estética y diseño, sino que también estaba lleno de innovaciones que lo hacían destacar entre sus competidores. Por ejemplo, uno de sus mayores atractivos era su pantalla a color de 2.1 pulgadas que ofrecía una resolución de 176 por 208 píxeles, pero mostraba 4096 colores, algo sorprendente para la época. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención fue su cámara integrada, que al igual que el Sony Ericsson P800 era de 0.3 megapíxeles y fue la primera en un teléfono de Nokia. Además, el celular utilizaba el sistema operativo Symbian OS 6.1, lo que permitía la instalación de aplicaciones y juegos de terceros a través de Java, algo que en ese momento solo unos pocos teléfonos podían ofrecer. Su conectividad también era avanzada, con Bluetooth e infrarrojo, aunque curiosamente no soportaba auriculares Bluetooth. La memoria interna de 4 MB, de los cuales 3.4 MB estaba disponible para el usuario, proporcionando espacio suficiente para almacenar aplicaciones, fotos y mensajes. Este teléfono se diferenciaba claramente de otros dispositivos Nokia de su tiempo debido a su cámara y a la resolución de su pantalla a color. Y sin olvidar el avanzado sistema operativo Symbian. Todo esto en conjunto permitía a los poseedores de este celular disfrutar de una experiencia móvil más inteligente y completa, por lo que hoy es considerado como uno de los primeros teléfonos inteligentes de Nokia. ¿Y qué te han parecido estos celulares inteligentes bastante antiguos? Si conoces algún otro, puedes dejarlo en los comentarios para incluirlo en otros videos, pero aún no terminamos. Si te gustaría conocer más sobre celulares avanzados y experimentales de la década de los 2000, te dejo estos videos. Nos vemos allá.